¿Te has preguntado qué secretos oculta la ciudad maldita que el tiempo quiso borrar? Acompáñame en este viaje a lo desconocido y descubre por qué nadie regresa. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. La historia de la ciudad maldita comienza en un tiempo remoto, donde un grupo de valientes exploradores decidió asentarse en un valle fértil. Este lugar, rodeado de montañas imponentes y ríos cristalinos, parecía un paraíso. Los primeros habitantes, guiados por la esperanza y el deseo de prosperar, construyeron sus hogares con materiales locales, creando una comunidad vibrante y unida. Con el tiempo, la ciudad comenzó a florecer. Los habitantes cultivaban la tierra y desarrollaban técnicas de agricultura avanzadas. La prosperidad atrajo a más personas y la ciudad se convirtió en un centro de comercio. Las calles se llenaron de vida, con mercados bulliciosos donde se intercambiaban bienes y se compartían historias. Sin embargo, la ambición de poder y riqueza también trajo conflictos. Los líderes de la ciudad, en su afán por expandir su influencia, comenzaron a hacer alianzas peligrosas. Las tensiones crecieron y pronto la armonía que había caracterizado a la ciudad se vio amenazada por la traición y la codicia. Así, la ciudad, que había comenzado como un refugio de esperanza, se transformó en un lugar de desconfianza y miedo. Las decisiones tomadas en esos días oscuros marcarían el destino de la ciudad maldita, llevándola a un camino del que nunca podría regresar. La historia de su fundación se convirtió en una leyenda, un recordatorio de cómo el tiempo puede borrar incluso los sueños más brillantes. En su apogeo, la vida cotidiana en la ciudad maldita era vibrante y llena de actividad. Las calles estaban repletas de comerciantes que ofrecían productos frescos, desde frutas jugosas hasta cerámicas elaboradas. Tú podías escuchar el bullicio de las conversaciones y el sonido de las transacciones, creando un ambiente dinámico y acogedor. Las familias se reunían en las plazas para compartir historias y disfrutar de la compañía de sus vecinos. Las casas, construidas con materiales locales, eran espacios acogedores donde las familias se reunían. En el interior se podían ver alfombras tejidas a mano y utensilios de barro. Las mujeres preparaban comidas tradicionales, llenando el aire con aromas deliciosos. Tú podrías imaginarte disfrutando de un festín con tus seres queridos, rodeado de risas y música que resonaba en las paredes. Los niños jugaban en las calles, corriendo y riendo mientras aprendían sobre su cultura y tradiciones. Participaban en juegos que reflejaban la vida de sus ancestros, creando un sentido de comunidad y pertenencia. Tú podrías ver cómo se transmitían historias de generación en generación, fortaleciendo los lazos familiares y sociales en cada rincón de la ciudad. Las celebraciones eran momentos clave en la vida de la ciudad. Festivales llenos de música, danza y rituales se llevaban a cabo en honor a los dioses. Tú podrías sentir la energía en el aire mientras la gente se unía para celebrar, creando recuerdos que perdurarían en el tiempo. Estas festividades no solo fortalecían la fe, sino que también unían a la comunidad, convirtiendo cada evento en un hito inolvidable. A medida que exploramos la historia de esta ciudad maldita, es crucial separar los mitos de la realidad. Muchos relatos han sido distorsionados a lo largo de los siglos, convirtiendo hechos históricos en leyendas aterradoras. Por ejemplo, se dice que la ciudad fue maldecida por un antiguo dios, lo que llevó a su desaparición. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado evidencia de que su caída fue más bien el resultado de factores naturales, como sequías severas y guerras internas.
Estos elementos, aunque menos dramáticos, son parte de la verdad que debemos reconocer. Otro mito popular es el de los fantasmas que rondan sus calles vacías. Se dice que las almas de los antiguos habitantes aún vagan, buscando redención. Sin embargo, este tipo de historias suelen surgir de la necesidad humana de dar sentido a lo inexplicable. Las investigaciones han demostrado que, aunque la ciudad está desierta, su historia está llena de vida y no de espectros. Es fascinante cómo la imaginación puede transformar la historia en algo sobrenatural. Además, hay quienes afirman que la ciudad es un lugar maldito, donde nadie puede entrar y salir. Sin embargo, los registros históricos muestran que, en su tiempo, fue un centro de comercio y cultura. La idea de que nadie regresa es más un reflejo de nuestro miedo a lo desconocido que una realidad. La verdad es que la ciudad, aunque olvidada, tiene mucho que enseñarnos sobre la resiliencia y la fragilidad de las civilizaciones. La historia de la ciudad maldita está marcada por eventos enigmáticos que llevaron a su misterioso desvanecimiento. Se dice que en un periodo de sequía extrema, las fuentes de agua comenzaron a secarse. Los habitantes, desesperados, buscaron soluciones, pero la falta de recursos hizo que la tensión aumentara entre las distintas tribus. Las disputas por el agua se intensificaron, y la paz que una vez reinó en la ciudad se desmoronó rápidamente. A medida que la situación se volvía insostenible, comenzaron a surgir rumores de una maldición. Algunos afirmaban que los dioses estaban enojados y que la ciudad debía ser abandonada. Este miedo colectivo llevó a muchos a huir, dejando atrás sus hogares y pertenencias. Las calles, antes llenas de vida, se convirtieron en un eco de soledad y desolación, mientras los pocos que quedaban luchaban por sobrevivir en un entorno hostil. Los últimos habitantes intentaron resistir, pero la falta de alimentos y la creciente desesperación llevaron a un colapso total. En un último intento por salvarse, algunos realizaron rituales para apaciguar a los dioses, pero fue en vano. La ciudad, una vez próspera, se desvaneció en la memoria colectiva, dejando solo ruinas y leyendas que contar. Nadie regresó, y el silencio se apoderó de lo que una vez fue un hogar vibrante. Algunos afortunados han logrado regresar de la ciudad maldita, y sus relatos son tan inquietantes como fascinantes. Uno de ellos, un explorador llamado Javier, cuenta que al cruzar las puertas de la ciudad, sintió una extraña presión en el aire, como si el tiempo mismo se detuviera. Las ruinas, cubiertas de vegetación, parecían susurrar secretos olvidados, y él no pudo evitar sentir que algo lo observaba desde las sombras. Javier relata que, mientras exploraba, encontró inscripciones en las paredes que parecían advertencias. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. En un momento, escuchó un eco lejano, como si la ciudad misma estuviera viva. Aterrorizado, decidió regresar, pero no sin antes sentir que una sombra lo seguía, como un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Otro testimonio proviene de Clara, una arqueóloga que tras una expedición se sintió atraída por la ciudad. Al entrar, notó que el silencio era abrumador. No había ni un solo sonido, como si la ciudad hubiera sido despojada de vida. Sin embargo, Clara asegura que en su mente resonaban ecos de risas y voces, como si los habitantes de antaño aún habitaran esos espacios, atrapados entre el tiempo y la memoria. Clara también menciona que al salir, sintió un profundo vacío en su interior, como si algo la hubiera marcado.
A pesar de la belleza de la ciudad, había una sensación de peligro latente. Ambos, Javier y Clara, coinciden en que la ciudad maldita no es solo un lugar físico, sino un enigma que deja una huella imborrable en quienes se atreven a cruzar sus límites. La naturaleza, en su forma más implacable, fue un enemigo silencioso que contribuyó a la caída de la ciudad maldita. Los relatos de los pocos que regresaron mencionan cómo el clima extremo y las tormentas repentinas arrasaban con las estructuras, desgastando incluso las piedras más resistentes. Imagínate, tú caminando por esas calles, sintiendo cómo el viento gélido te corta la piel, mientras el cielo se oscurece y la lluvia comienza a caer con furia. Los ríos, que una vez fueron fuentes de vida, se convirtieron en torrentes destructivos. Las inundaciones arrastraban cultivos y hogares, dejando a los habitantes sin recursos. En este escenario, la desesperación se apoderaba de la población, que veía cómo la naturaleza, antes generosa, se tornaba en su peor pesadilla. ¿Te imaginas la angustia de perder todo lo que conocías en un instante? Además, la escasez de recursos naturales como el agua potable se volvió crítica. Las sequías prolongadas hicieron que los pozos se secaran y la lucha por el agua se intensificó. Los habitantes, antes unidos, comenzaron a enfrentarse entre sí, debilitando aún más la estructura social de la ciudad. La naturaleza, al privarles de lo esencial, sembró la discordia y la desesperación. Finalmente, las plagas y enfermedades, exacerbadas por el entorno hostil, diezmaron a la población. Los relatos de Javier y otros exploradores mencionan cómo el aire se llenaba de un hedor insoportable y la muerte se convirtió en una compañera constante. La ciudad, que alguna vez fue un símbolo de grandeza, se transformó en un lugar de sufrimiento y desolación, donde la naturaleza había reclamado su venganza. La religión en la ciudad maldita no solo era un conjunto de creencias, sino el núcleo de su existencia. Desde sus inicios, los habitantes construyeron templos imponentes, dedicados a deidades que prometían protección y abundancia. Cada ritual, cada ofrenda, era un intento de mantener la armonía con fuerzas que consideraban superiores. Tú puedes imaginar cómo los sacerdotes, vestidos con túnicas ceremoniales, dirigían ceremonias en las que la comunidad se unía en fervor, buscando la bendición de los dioses. Sin embargo, a medida que la naturaleza se tornaba hostil, la fe de la población comenzó a tambalear. Los desastres naturales, que antes eran vistos como pruebas divinas, se transformaron en señales de descontento. La gente empezó a cuestionar si sus dioses realmente los protegían. Imagínate a los ancianos, con rostros preocupados, discutiendo en las plazas sobre la pérdida de favor divino y el significado de los augurios que ya no parecían favorables. Las creencias se volvieron más complejas. Algunos comenzaron a rendir culto a deidades menores, buscando respuestas en lo desconocido. Las leyendas de sacrificios humanos para apaciguar a los dioses emergieron, reflejando la desesperación de un pueblo que ya no sabía a quién recurrir. Tú puedes sentir la tensión en el aire, mientras los rumores de rituales oscuros se esparcían como fuego en la sequía, alimentando el miedo y la incertidumbre entre los habitantes. Finalmente, la religión se convirtió en un reflejo de la decadencia de la ciudad. Las creencias que una vez unieron a la comunidad, ahora la dividían. Los cultos rivales surgieron, cada uno con su propia interpretación de los deseos divinos. La ciudad, que había sido un faro de fe, se transformó en un campo de batalla espiritual. Tú puedes imaginar el eco de los gritos en las noches oscuras,
donde la fe se tornó en desesperación y la esperanza se desvaneció en la niebla del tiempo. La guerra se convirtió en un espectro constante que acechaba a la ciudad maldita. Los conflictos no solo desgastaron sus recursos, sino que también fracturaron la cohesión social. Las alianzas que una vez unieron a las tribus comenzaron a desmoronarse, y la desconfianza se instaló entre los vecinos. Las invasiones de pueblos rivales, atraídos por la riqueza de la ciudad, desataron una serie de batallas sangrientas que dejaron huellas imborrables en la memoria colectiva. Las calles, una vez vibrantes, se convirtieron en campos de batalla. Las familias se separaron y muchos hombres jóvenes fueron reclutados para luchar, dejando a las mujeres y los ancianos a cargo de la supervivencia. La escasez de alimentos y la desesperación se apoderaron de la población, lo que llevó a la ciudad a un estado de crisis. Las festividades religiosas que antes unían a la comunidad se vieron interrumpidas por el miedo y la incertidumbre. Con cada conflicto, la ciudad perdía no solo a sus habitantes, sino también su identidad. La cultura que había florecido durante siglos se desvanecía en medio del caos. Los templos, que una vez fueron centros de adoración, se convirtieron en refugios para los heridos y los desesperados. La guerra no solo dejó cicatrices físicas, sino que también marcó el alma de la ciudad, convirtiéndola en un lugar donde el eco de las risas se ahogaba en el lamento de los caídos. La ciudad maldita ha dejado una huella profunda en el imaginario colectivo. Desde leyendas urbanas hasta obras de arte, su historia se ha entrelazado con la cultura popular de maneras sorprendentes. Muchos artistas han encontrado inspiración en sus ruinas, creando pinturas y esculturas que capturan la esencia de su tragedia. Imagina cómo un simple mural puede evocar la nostalgia de un tiempo perdido, donde la grandeza y la desolación coexisten en un mismo lienzo. Las historias sobre la ciudad han inspirado películas y series que exploran el misterio de su desaparición. En la pantalla, los personajes se aventuran en sus calles desiertas, buscando respuestas que nunca llegan. Esta representación ha alimentado la curiosidad de generaciones, convirtiendo la ciudad en un símbolo de lo desconocido. Cada relato añade una capa más a su mito, haciendo que la gente se pregunte, ¿qué secreto se esconde realmente? Además, la música ha encontrado su voz en esta narrativa. Compositores han creado piezas que evocan la melancolía de la ciudad, utilizando instrumentos antiguos que resuenan con su historia. Estas melodías transportan a quienes las escuchan a un tiempo donde la ciudad brillaba con vida. Así, la música se convierte en un puente entre el pasado y el presente, recordándonos la fragilidad de la existencia. Finalmente, la ciudad maldita ha sido objeto de numerosos videojuegos, donde los jugadores exploran sus secretos y enfrentan sus desafíos. Estos mundos virtuales permiten a las personas experimentar la historia de una manera interactiva, convirtiendo la curiosidad en aventura. Cada partida es una nueva oportunidad para descubrir lo que quedó atrás, manteniendo viva la leyenda en la mente de quienes se atreven a entrar. A lo largo de los siglos, muchos exploradores y aventureros han sentido la irresistible atracción de la ciudad maldita. Algunos, impulsados por leyendas, otros por la promesa de tesoros ocultos, se adentraron en territorios desconocidos. Uno de los más famosos fue el explorador español, Hernán Cortés, quien tras escuchar rumores sobre una ciudad de oro, organizó expediciones en busca de su paradero. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, y la ciudad continuó siendo un misterio. Otro aventurero,
el británico John Lloyd Stephens se aventuró en el siglo XIX. Sus relatos sobre la ciudad maldita que había escuchado de los nativos lo llevaron a explorar las selvas de Centroamérica. A pesar de su valentía y dedicación, nunca logró encontrar la ciudad. Sin embargo, sus escritos inspiraron a futuras generaciones de exploradores a seguir buscando, convirtiendo la ciudad en un símbolo de lo inalcanzable. Las historias de estos exploradores han alimentado la leyenda de la ciudad maldita. Muchos otros, desde arqueólogos hasta aventureros modernos, han intentado desentrañar su secreto. Sin embargo, la ciudad parece protegerse celosamente, como si el tiempo mismo hubiera decidido borrarla del mapa. Cada intento fallido solo añade más misterio a su historia, convirtiéndola en un destino casi mítico que sigue fascinando a quienes buscan lo desconocido. A medida que los exploradores se aventuraban en la búsqueda de la ciudad maldita, la ciencia también comenzó a jugar un papel crucial. Arqueólogos de diversas partes del mundo se unieron para desentrañar el misterio que rodeaba a esta civilización perdida. Utilizando tecnología avanzada, como la teledetección y el análisis de imágenes satelitales, lograron identificar patrones en el terreno que podrían indicar la ubicación de estructuras antiguas. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la detección de un sistema de canales subterráneos que, según los estudios, podrían haber sido utilizados para el riego de cultivos. Este descubrimiento no solo sugiere un avanzado conocimiento de ingeniería, sino que también plantea preguntas sobre cómo esta civilización logró prosperar en un entorno tan hostil. Los análisis de muestras de suelo revelaron restos de cultivos que datan de siglos atrás. Además, se encontraron inscripciones en piedra que narran la historia de la ciudad y sus habitantes. Estos textos han sido objeto de intensos estudios por parte de lingüistas y epigrafistas, quienes intentan descifrar su significado. Cada símbolo revela fragmentos de una cultura rica y compleja, lo que añade una capa más al enigma de por qué la ciudad fue abandonada. Las teorías van desde desastres naturales hasta conflictos internos. Las investigaciones continúan y cada nuevo hallazgo ofrece una pieza más del rompecabezas. La ciencia, con su enfoque metódico y riguroso, está ayudando a iluminar los oscuros rincones de esta ciudad maldita. A medida que se desvelan más secretos, la esperanza de entender por qué nadie regresa a este lugar se vuelve más palpable. ¿Qué otros misterios se esconden bajo la tierra? La ciudad maldita ha sido fuente de inspiración para numerosos autores a lo largo de la historia. Desde los relatos de viajeros que narraron sus encuentros con lo desconocido, hasta las obras de ficción que han capturado la imaginación de generaciones. Escritores como Jorge Luis Borges y H.P. Lovecraft han mencionado ciudades perdidas que evocan el misterio y la tragedia de este lugar. ¿Te imaginas cómo sus palabras han contribuido a la leyenda? En la literatura contemporánea, la ciudad ha sido retratada como un símbolo de advertencia. Novelas de fantasía y ciencia ficción han tomado elementos de su historia, creando mundos donde el tiempo y el espacio se entrelazan. Estas narrativas no solo entretienen, sino que también invitan a reflexionar sobre las decisiones humanas y sus consecuencias. ¿Te has encontrado con alguna historia que te haya hecho pensar en este lugar? Las referencias literarias han perpetuado la leyenda de la ciudad maldita, convirtiéndola en un mito que trasciende el tiempo. Cada autor aporta su propia visión, enriqueciendo la narrativa colectiva. La ciudad se convierte así en un espejo de nuestros miedos y anhelos, un lugar donde lo desconocido nos llama a explorar. ¿Qué historia te gustaría contar sobre ella? Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la forma en que buscamos la ciudad maldita.
Con herramientas como el radar de penetración terrestre y la fotogrametría, los arqueólogos pueden explorar el subsuelo sin necesidad de excavar. Esto permite identificar estructuras antiguas y rastrear caminos que antes eran invisibles. Imagínate, tú sentado frente a una pantalla, observando mapas tridimensionales de lo que podría ser la ciudad perdida. Todo gracias a la tecnología moderna. Además, los drones han cambiado las reglas del juego. Estos dispositivos vuelan sobre áreas inexploradas, capturando imágenes aéreas que revelan patrones en el terreno. Tú podrías estar en casa, viendo cómo un dron sobrevuela un bosque denso, buscando señales de lo que pudo haber sido una civilización próspera. La combinación de estas tecnologías permite a los investigadores hacer descubrimientos que antes parecían imposibles. La inteligencia artificial también juega un papel crucial. Al analizar grandes volúmenes de datos históricos y geográficos, puede ayudar a predecir dónde podrían encontrarse restos de la ciudad. Tú, como espectador, podrías sentir la emoción de que una simple consulta en una base de datos pueda llevar a un hallazgo monumental. La tecnología no solo facilita la búsqueda, sino que también despierta nuestra curiosidad por lo desconocido. Finalmente, las redes sociales y plataformas de video permiten que los descubrimientos sean compartidos al instante. Imagina que tú, al ver un video en línea, te enteras de un nuevo hallazgo en tiempo real. La comunidad global se une para discutir y especular sobre lo que podría significar. La tecnología no solo ha cambiado la búsqueda, sino que también ha transformado la forma en que vivimos la historia, conectándonos con el pasado de maneras que nunca antes habíamos imaginado. A medida que la globalización avanza, la ciudad maldita se convierte en un eco distante en la memoria colectiva. La interconexión del mundo moderno ha llevado a que muchas culturas y tradiciones se diluyan, y la historia de esta ciudad es una de las que más ha sufrido. La gente está tan ocupada con la vida contemporánea que ha olvidado las lecciones del pasado, y eso incluye la misteriosa historia de este lugar perdido. Los jóvenes, inmersos en la tecnología y las redes sociales, rara vez se detienen a pensar en las civilizaciones que les precedieron. La ciudad maldita, con sus secretos y su rica historia, se convierte en un mero mito, una leyenda que se cuenta en susurros. La falta de interés por el pasado hace que este lugar caiga en el olvido y su legado se desvanezca lentamente. Además, la globalización ha creado un sentido de uniformidad cultural. Las tradiciones locales se ven amenazadas por la influencia de culturas dominantes, y la ciudad maldita se convierte en un símbolo de lo que se pierde. La diversidad cultural que una vez floreció en este lugar es ahora solo un recuerdo, ahogada por la marea de la modernidad que avanza implacablemente. Por último, la búsqueda de la ciudad maldita se convierte en un reflejo de nuestra desconexión con el pasado. A medida que el mundo se vuelve más pequeño y accesible, la curiosidad por lo antiguo se desvanece. La ciudad, que una vez fue un centro de vida y cultura, ahora es solo un lugar en un mapa, olvidado por las generaciones que han llegado después de su caída. ¿Qué pasará cuando ya no haya nadie que recuerde su existencia? A medida que exploramos la historia de la ciudad maldita, es esencial entender cómo el cambio climático ha moldeado su destino. Los antiguos habitantes enfrentaron fenómenos extremos, desde sequías devastadoras hasta inundaciones repentinas. Estos eventos no solo alteraron su forma de vida, sino que también llevaron a la desestabilización de su economía y a la migración forzada de sus pobladores. Imagina cómo, en un día soleado, el cielo podría oscurecerse repentinamente, trayendo consigo tormentas que arrasaban cultivos y hogares. Con el tiempo,
La ciudad se convirtió en un reflejo de la lucha contra los elementos. Las estructuras que una vez se erguían con orgullo comenzaron a ceder ante la erosión y el desgaste. Los ríos que antes eran fuentes de vida se convirtieron en amenazas, arrastrando consigo lo que quedaba de la civilización. La relación entre los habitantes y su entorno se volvió tensa y la desesperación se apoderó de sus corazones. ¿Cómo podrían sobrevivir en un lugar donde la naturaleza parecía haber declarado la guerra? La historia de la ciudad maldita es un recordatorio de que el cambio climático no es un fenómeno moderno. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han tenido que adaptarse a su entorno. La falta de recursos y el cambio en el clima llevaron a decisiones difíciles, como la construcción de diques y canales, que aunque ingeniosos, no siempre fueron suficientes. La lucha por la supervivencia se convirtió en el eje central de la vida diaria, y la esperanza de un futuro mejor se desvanecía lentamente. Finalmente, la ciudad maldita se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana ante la fuerza de la naturaleza. El cambio climático, con sus efectos devastadores, no solo borró una civilización, sino que también dejó lecciones que resonarían a lo largo de los siglos. La historia de su caída es un eco que aún resuena, recordándonos que el equilibrio con nuestro entorno es vital para la supervivencia. ¿Podríamos aprender de su destino antes de que sea demasiado tarde? Imagina que puedes revivir la ciudad maldita. Una propuesta interesante es transformar sus ruinas en un parque arqueológico. Esto no solo preservaría la historia, sino que también permitiría a los visitantes explorar y aprender sobre la civilización que una vez prosperó aquí. Con senderos bien marcados y guías expertos, podrías caminar por lo que fueron sus calles, sintiendo la conexión con el pasado. Otra idea es la creación de un centro cultural. Este espacio podría albergar exposiciones sobre la historia de la ciudad y talleres sobre técnicas antiguas. Imagina aprender a snacer cerámica como lo hacían los antiguos habitantes. Sería una forma de mantener viva la cultura y atraer a más visitantes, generando un interés renovado por la ciudad. Además, podrías considerar la implementación de tecnologías sostenibles, utilizar energía solar para iluminar las áreas del parque o sistemas de riego eficientes para mantener la vegetación. Esto no solo ayudaría a preservar el entorno, sino que también mostraría cómo la innovación puede coexistir con la historia. Sería un ejemplo perfecto de cómo revivir el pasado puede ir de la mano con un futuro sostenible. Finalmente, podrías pensar en la creación de festivales que celebren la cultura antigua. Imagina un evento anual donde la gente se vista con ropas tradicionales, comparta comidas típicas y participe en danzas ancestrales. Esto no solo revitalizaría la ciudad, sino que también uniría a la comunidad y fomentaría un sentido de pertenencia entre los visitantes y los lugareños. La atracción de la ciudad maldita es innegable. Imagina caminar por sus ruinas, sintiendo la historia vibrar a tu alrededor. Sin embargo, este interés turístico trae consigo un dilema. Por un lado, el turismo puede revitalizar la economía local, pero por otro, puede amenazar la integridad de las ruinas. ¿Qué pasaría si la afluencia de visitantes dañara lo que intentamos preservar? Las imágenes de la ciudad maldita atraen a aventureros y curiosos de todo el mundo. Pero, ¿estás dispuesto a arriesgar la historia por un selfie? La presión del turismo puede llevar a decisiones apresuradas, como construir infraestructuras que alteren el paisaje original. Es un equilibrio delicado entre disfrutar de la belleza y protegerla para las futuras generaciones. Además,
El turismo masivo puede provocar la comercialización de la cultura local. Imagina ver puestos de souvenirs en medio de un sitio sagrado. Esto no solo desvirtúa la experiencia, sino que también puede ofender a quienes consideran estas ruinas como parte de su herencia. La ciudad maldita merece ser recordada con respeto, no solo como un destino turístico. Por lo tanto, es crucial encontrar un enfoque sostenible para el turismo en la ciudad maldita. Se pueden implementar medidas que limiten el número de visitantes, así como programas educativos que fomenten el respeto por el patrimonio. Así, podrías disfrutar de la historia sin poner en riesgo su futuro. La ciudad maldita tiene mucho que ofrecer, pero debemos cuidarla. La leyenda de la ciudad maldita ha inspirado a numerosos artistas a lo largo de los siglos. Pintores, escultores y escritores han tratado de capturar su esencia en sus obras. Imagina un lienzo donde las ruinas de la ciudad se alzan majestuosamente, envueltas en un halo de misterio. Cada trazo refleja la fascinación y el temor que provoca su historia. Las sombras de sus antiguos habitantes parecen cobrar vida, invitándote a explorar un pasado olvidado. La escultura también ha encontrado su musa en esta ciudad. Imagina una estatua que representa a un guerrero de tiempos antiguos, con una mirada desafiante. Su postura firme parece desafiar a los que se atreven a acercarse. Este tipo de arte no solo busca rendir homenaje a la grandeza de la ciudad, sino también advertir sobre los peligros que acechan a quienes la visitan. Cada detalle en la escultura cuenta una historia de valentía y tragedia. Los escritores, por su parte, han tejido relatos que exploran los secretos de la ciudad. Sus palabras evocan imágenes vívidas de un lugar donde el tiempo se detuvo. En sus páginas, la ciudad maldita se convierte en un personaje más, lleno de vida y misterio. Las historias de aquellos que entraron y nunca regresaron se entrelazan con la leyenda, creando un tapiz rico en emociones y advertencias. Cada relato es un eco del pasado que resuena en el presente. La búsqueda de la verdad sobre la ciudad maldita ha cobrado un nuevo impulso en los últimos años. Investigadores de diversas disciplinas se han unido para desentrañar los misterios que rodean a este lugar. Arqueólogos, historiadores y geólogos están utilizando tecnología avanzada, como el radar de penetración terrestre, para explorar el subsuelo sin necesidad de excavar. Esto les permite identificar estructuras ocultas que podrían ofrecer pistas sobre la existencia de la ciudad. Además, se han llevado a cabo expediciones en las que se han encontrado artefactos que podrían estar relacionados con la cultura que habitó la ciudad. Estos hallazgos están siendo analizados en laboratorios, donde se utilizan técnicas de datación por carbono para determinar su antigüedad. Cada descubrimiento alimenta la leyenda y despierta aún más la curiosidad de quienes buscan respuestas. Las leyendas locales también juegan un papel crucial en estas investigaciones. Los testimonios de los ancianos del lugar, que hablan de visiones y experiencias sobrenaturales, son tomados en cuenta. Los investigadores están comenzando a entender que la historia de la ciudad maldita no solo es un relato del pasado, sino que también está entrelazada con la cultura y las creencias actuales de la comunidad. A medida que avanza la investigación, la ciudad maldita se convierte en un símbolo de la búsqueda del conocimiento. Cada nuevo hallazgo es un paso más hacia la verdad, y aunque muchos temen que la ciudad permanezca oculta para siempre, la determinación de los investigadores sigue firme. La historia de este lugar sigue viva, esperando ser revelada por aquellos valientes que se atreven a explorar sus secretos. La ciudad maldita no solo es un lugar físico,
sino que se convierte en una poderosa metáfora de nuestras propias luchas y miedos. Representa el abandono de sueños, la pérdida de identidad y la fragilidad de la civilización. Cuando piensas en ella, ¿no sientes que refleja algo de lo que vivimos hoy? Esta ciudad, con sus ruinas y sombras, simboliza el costo de la ambición desmedida y la desconexión con nuestras raíces. En cada rincón de sus calles desiertas, se escucha el eco de las decisiones que llevaron a su caída. La ciudad se convierte en un espejo que refleja nuestras propias elecciones, recordándonos que cada acción tiene consecuencias. ¿No te hace pensar en cómo nuestras sociedades modernas pueden estar caminando por un camino similar? La historia de esta ciudad es un aviso, un recordatorio de que el progreso sin reflexión puede llevar a la ruina. Además, la ciudad maldita representa la búsqueda de la verdad y el conocimiento. En su desolación, muchos buscan respuestas sobre lo que realmente ocurrió. Este deseo de entender lo desconocido es una parte fundamental de la naturaleza humana. Nos impulsa a explorar, a cuestionar y a aprender de nuestros errores. La ciudad, en su silencio, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y el legado que dejaremos. Finalmente, la ciudad maldita se convierte en un símbolo de esperanza. Aunque está marcada por el sufrimiento, también nos enseña sobre la resiliencia. Las civilizaciones pueden caer, pero el espíritu humano siempre busca renacer. Esta dualidad entre la destrucción y la esperanza es lo que hace que la historia de la ciudad resuene en nosotros. Nos recuerda que incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía hacia el futuro. La ciudad maldita, con su aura de misterio, ha dejado a muchos preguntándose: ¿por qué nadie regresa? Una de las razones más inquietantes es el temor a lo desconocido. Aquellos que se aventuran a explorar sus ruinas sienten una presencia abrumadora, como si la ciudad misma estuviera viva, observándolos. Este sentimiento de ser observado puede resultar aterrador, haciendo que muchos decidan no volver jamás. Además, se habla de leyendas que rodean a la ciudad, historias de aquellos que entraron y nunca regresaron. Estas narraciones se transmiten de generación en generación, alimentando el miedo colectivo. La idea de que la ciudad puede atrapar a quienes la visitan se convierte en un poderoso disuasivo. La curiosidad se transforma en pavor y la gente prefiere mantenerse alejada de sus secretos oscuros. Otro factor es el impacto psicológico que tiene el lugar en quienes se atreven a entrar. Muchos regresan con una sensación de desasosiego, como si hubieran dejado parte de sí mismos en sus calles vacías. Este efecto puede ser tan profundo que algunos optan por no hablar de su experiencia, prefiriendo olvidar lo que vivieron. La ciudad se convierte en un símbolo de lo que se pierde al enfrentarse a lo desconocido. Finalmente, el abandono de la ciudad también puede ser visto como un reflejo de la lucha interna de cada persona. La decisión de no regresar simboliza la elección de dejar atrás los miedos y las inseguridades. La ciudad maldita, por lo tanto, no solo es un lugar físico, sino un espejo de nuestras propias batallas internas, lo que hace que su misterio sea aún más profundo y perturbador. Al reflexionar sobre el legado de la ciudad maldita, te das cuenta de que su historia es un espejo de nuestras propias inquietudes. Este lugar, envuelto en leyendas y misterios, nos invitan a cuestionar la naturaleza del miedo y la curiosidad humana. La ciudad, aunque abandonada, sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que hay cosas que a menudo preferimos no explorar.
Su legado no es solo un relato de ruinas, sino un recordatorio de las decisiones que tomamos y las consecuencias que enfrentamos. Este legado también nos habla de la fragilidad de las civilizaciones. La ciudad maldita, que una vez fue un centro de vida y cultura, se convirtió en un lugar de temor. Te hace pensar en cómo el tiempo puede borrar no solo edificaciones, sino también sueños y aspiraciones. Cada piedra caída es un testimonio de lo que fue y de lo que podría haber sido, un recordatorio de que incluso las sociedades más poderosas pueden desvanecerse. Finalmente, el misterio que rodea a la ciudad maldita nos invita a explorar lo desconocido. Aunque nadie regresa, su historia perdura en relatos y advertencias. Nos enseña que el verdadero legado de un lugar no solo reside en sus ruinas, sino en las historias que contamos y en las lecciones que aprendemos. Así, la ciudad maldita se convierte en un símbolo de lo que significa ser humano, la búsqueda de respuestas, la lucha contra el miedo y la eterna curiosidad por lo que yace más allá de lo visible. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre esta ciudad maldita? Déjalo en los comentarios.